Ana Santa, mujer de mi alma, la legislatura va a cometer en mi persona el crimen más injustificado. Acaban de notificarme la sentencia de muerte por el decreto de proscripción. Dios sabe lo que hace y con resignación cristiana me someto a su santa voluntad. Dentro de pocos momentos habré dejado de existir y quiero dejarte en estos renglones para ti y para mis hijos todos mis pensamientos, todos mis afectos. Cuando des a mis hijos el último adiós de su padre, les dirás que muero buscando el bien de mi adorada patria y huyendo del suelo que nos vio nacer y donde nos unimos. Busca una tierra no proscrita, donde puedas educar a nuestros hijos en la religión que profesaron nuestros padres, que es la verdadera. El señor Lara queda encargado de poner en manos de mi sobrino Ramón, para que lo recibas, mi reloj y mi rosario, única herencia que constituye este sangriento recuerdo de tu infortunado Agustín. Carta de Iturbide a su esposa antes de ser fusilado. En el primer video analizamos la gesta de Hidalgo, aciertos y errores. En este veremos los de Iturbide y el comparativo entre los dos para que tú decidas quién a tu opinión es el padre de la patria. No se te olvide comentar y suscribirte. Yo soy Ricardo Reza y esto es Hidalgo o Iturbide, 1810 o 1821. En 1810, siendo Agustín de Iturbide ya un reconocido militar, recibe una carta firmada por el cura Miguel Hidalgo en la que se le ofrece el grado de teniente general de los ejércitos insurgentes. Sin embargo, Iturbide rechaza la oferta, debido a que, según él, porque los planes de Hidalgo mal concebidos llevarían a la ruina a la Nueva España. Hay que cuestionar un poco esta afirmación, ya que fue escrita cuando él ya estaba en el exilio. Durante la siguiente década se mantiene fiel al rey de España, lo que demostró siendo un feroz combatiente contra el movimiento insurgente. Entre sus batallas más importantes destaca la del Monte de las Cruces, por la cual fue ascendido a capitán de una compañía del Batallón Provincial de Tula. 2 años después, captura a uno de los más terribles guerrilleros, Albino García. De ahí en adelante, destaca en varias acciones militares, haciendo, por ejemplo, creer con un estratagema a los insurgentes que atacará con toda una división y de esa manera toma Valle de Santiago, por lo que es nombrado teniente coronel. Después captura las fortificaciones que los insurgentes tenían en los islotes de la laguna de Yuriria. Posteriormente, destruye las tropas del Rayón en Salvatierra, por lo que el virrey Calleja lo asciende a coronel del regimiento de Celaya. También se hace famoso por arrasar preventivamente poblados que puedan servir a los rebeldes y por fusilar a cuanto supuesto insurgente caía en sus manos, inclusive a varias mujeres, a quienes él llamaba seductoras de tropa, las cuales, según él, intentarían hacer que sus soldados deserten y se unan a los independentistas. Ello le ganaría el mote del Dragón de Hierro. Este excesivo celo, rayando en crueldad, es el primer strike de Iturbide. Iturbide vence a Morelos en las lomas de Santa María al infiltrarse entre los insurgentes y crear pánico y confusión. Se convierte así en el primero en derrotar al general insurgente, al que casi captura.
Posteriormente, repite su victoria en Puruarán, donde toma preso a Mariano Matamoros. En 3 años, Iturbide asciende a teniente coronel, lo que lo convierte en uno de los más encumbrados militares realistas. En 1814, recibe del virrey la comandancia del Bajío, por lo que quedan bajo su mando las provincias de Guanajuato y Michoacán, además del Ejército del Norte. Sin embargo, en 1816 fue acusado por importantes personajes de Guanajuato de latrocinios, saqueos, incendios y tráfico de comercio ilícito. No era el único militar corrupto. De hecho, la mayoría se dedicó a medrar aprovechando el estado de guerra. Pero Iturbide fue depuesto y sometido a proceso, del que resultó absuelto. No obstante, de poco sirvió que Iturbide fuera absuelto, ya que el 20 de septiembre llegó a la Ciudad de México el nuevo virrey, Juan Ruiz de Apodaca, quien desechó esa exoneración y dejó a Iturbide separado de su mando de manera provisional, hasta que el 12 de noviembre le comunicó que había sido reemplazado en la comandancia del Ejército del Norte. Segundo strike de Iturbide, derivado del primero. A partir de ese momento quedó sin mando efectivo. Es por eso que desde diciembre de 1816 poco se sabe sobre las acciones y negocios de Iturbide, excepto que envió ante la corte española a un apoderado legal para promover su ascenso a general, así como desechar las acusaciones en su contra por la campaña del Bajío. Su abogado regresaría de España con negativas a ambas cuestiones. Estas dos causas pudieran ayudarnos a entender el cambio de mentalidad que tuvo que experimentar para colocarse, posteriormente, en contra del gobierno que tanto había defendido. Después de esto, decidió retirarse a la vida privada, instalándose en la antigua casa de Moncada en la Ciudad de México, que antes había sido ocupada por el virrey Calleja. Ahí, según Lucas Alamán, se entregó sin templanza a las disipaciones de la capital. En esos tiempos, ni los realistas, ni los insurgentes como Guerrero, Bravo y Victoria tenían capacidad de ganar. Estaban enfrascados en una interminable guerra de guerrillas y ambos provocaban la destrucción o el descuido de las minas, el saqueo de las haciendas y el auge del contrabando de productos ingleses. En 1820, la proclamación de la Constitución Liberal de España, jurada a fuerza por Fernando VII, puso en riesgo los privilegios de los criollos y de la jerarquía eclesiástica en la Nueva España, por lo que el alto clero novohispano, encabezado por Matías Monteagudo, José Antonio Tirado y Miguel Bataller, convocó a los más acaudalados criollos a romper relaciones con España para impedir la aplicación de la Constitución Liberal, a la que ellos llamaban atea, y conservar así el control político y económico de la Nueva España. En el Templo de la Profesa, según Vicente Rocafuerte, en el mes de noviembre de ese año, acordaron un pacto secreto que sería conocido como el Plan de la Profesa para consumar la independencia de México. Pero no aquella de Hidalgo, Morelos y Guerrero, no, esa no, contra la que habían venido luchando, sino una que protegiera los fueros y privilegios de la Iglesia. Iturbide es pieza clave de la conspiración, que exige se le confirme como comandante en jefe del ejército realista. Al término de la reunión, el canónigo Matías Monteagudo propuso a Iturbide para consumar dicha independencia. De ahí que años más tarde Iturbide llegara a afirmar: la independencia se justificó
y se hizo necesaria para salvar la religión católica. Como nota aparte, según la doctora en historia Guadalupe Jiménez Loach, esta conjura no fue real, aunque la contradice el historiador español Alejo Marino. Iturbide, ya brigadier, fue enviado por el virrey Apodaca a combatir a las fuerzas de Vicente Guerrero en el sur del país. Guerrero en ese momento es el último de los líderes independentistas que mantiene los ideales de Hidalgo. Pero Iturbide, como lo señaló Alamán, en los momentos en que peleaba contra los insurgentes pensaba en realizar lo que ellos no podían lograr. Los datos de Alamán son excelentes. Sin embargo, sus opiniones son muy cuestionables, ya que tiende, si no a romper la verdad, por lo menos doblarla hacia el lado conservador. Después de 3 importantes derrotas infligidas por Guerrero y sus tenientes, el 10 de enero de 1821, Iturbide ofreció el indulto a Guerrero, quien no lo aceptó porque, en sus palabras, el indulto se da a los delincuentes. Al no poder vencerlo con las armas, Iturbide logró atraer a su causa independentista a Guerrero mediante el Plan de Iguala del 24 de febrero de 1821, en el que ofrecía a todos los habitantes la creación de un nuevo país basado en el cumplimiento de 3 garantías: la independencia de España o cualquier otra potencia, la defensa de la religión católica y la unión de todos sin importar su origen social, gobernados por una monarquía constitucional. El abrazo de ambos, Iturbide y Guerrero, en Acatempan, borró el pasado de Iturbide, según Doralicia Carmona. Pero a mí me parece que el pasado no se borra, se modifican mentalidades y objetivos para influir en el futuro. La habilidad de Iturbide fue que ofreció a cada grupo importante de la sociedad colonial y a los mismos insurgentes algo que le fuera valioso y que pudiera ser compatible con los intereses de los demás. También surgió una enseña, la primer bandera en la que se representaban las 3 garantías con colores distintivos: verde para la independencia, blanco para la religión y rojo para la unión. A partir de entonces, el movimiento independentista, encabezado por Iturbide y financiado por un grupo de mercaderes del Consulado de la Ciudad de México, cundió por doquier, y en 6 meses recorrió casi todas las ciudades importantes en las que se le tributaron grandes recepciones a Iturbide. Casi al mismo tiempo, desembarcó en Veracruz don Juan O'Donojú, último gobernante enviado por España, que fue, si no arrestado, por lo menos puesto en custodia de una manera muy cuestionable. Este firma los tratados el 24 de agosto de 1821, en los que se establecía que si la casa reinante de España no aceptaba la corona mexicana, el Congreso de la Nación tendría el derecho de elegir otro monarca según esos tratados de Córdoba. Casi un mes después, el 27 de septiembre de 1821, día de su cumpleaños de Iturbide, este hizo su entrada triunfal en la Ciudad de México, relegando a Guerrero, es importante mencionar, y con eso consuma la independencia del país. Ante la multitud, culminó su discurso: ya sabéis el modo de ser libres, a vosotros toca señalar el de ser felices. El 18 de mayo hubo un motín militar cuyo resultado fue que su propia tropa, encabezada por el sargento Pío Marcha del regimiento de Celaya, lo proclamó emperador con apoyo del populacho.
Mi primer deseo fue el de presentarme y declarar mi determinación de no ceder a los votos del pueblo, escribirá Iturbide más tarde. Pero a petición de las personas que me rodeaban, conocí que era necesario resignarse y ceder a las circunstancias. Admití la corona por hacer un servicio a mi patria y salvarla de la anarquía. Al otro día, el Congreso fue tomado por el populacho, frailes y militares armados, y bajo esa presión, 62 legisladores, una tercera parte del total, aprobaron el nombramiento de Iturbide en contra de 15 que no estuvieron de acuerdo. Finalmente, el 21 de julio siguiente, se procedió a su coronación por Rafael Mangino, presidente del Congreso, acompañado del obispo de Guadalajara, Juan Cruz de Cabañas, como Agustín I, emperador de México por la divina providencia y la elección del Congreso. Pero el imperio de Iturbide y su caída serán para otro video. Al final de este viene el último mensaje a la nación. No se te olvide suscribirte y dejar tu opinión acerca de quién consideras el padre de la patria. La información en el video y cualquier duda o sugerencia. Comparativo. Hidalgo dio inicio a la independencia de la Nueva España con su grito de Dolores. Debido a su personal carisma y contacto con las clases populares, clase media criolla e incluso con ciertas autoridades virreinales de tendencia liberal, aglutinó casi todos estos elementos de la nación novohispana, pero sobre todo, sumó el pueblo a la gesta independentista. Y esto es algo que ningún otro líder insurgente habría logrado. Además, condujo una guerra relámpago de la que se hubiera sentido orgulloso el ejército alemán de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, no tenía ni conocimiento de estrategias militares y su obstinación lo llevó a desestimar los consejos militares de Allende, provocando la destrucción de su ejército. Permitió el saqueo por parte de sus seguidores y además es responsable de la ejecución de cientos de españoles en Guadalajara, así como la masacre de Guanajuato. Perdió piso y se creyó más su propia gloria que la gloria de su causa. Detalles como que fue mujeriego siendo cura, que tuvo varios hijos o que era apostador, carecen totalmente de importancia en la gran gesta de la independencia mexicana. Iturbide fue un militar excepcional y en la primera etapa de la independencia cosechó puros triunfos para la corona española, apoyado en tácticas muy innovadoras y también en otras draconianas y crueles. Su gran mérito fue aprovechar la coyuntura del descontento de la Revolución Liberal en España de 1820 y el cansancio de la Nueva España en general por los más de 10 años de lucha, y pudo consolidar una alianza con los insurgentes y lograr la independencia. Así que con los hechos de cada uno, juzga tú quién es el verdadero padre de la patria, el responsable del inicio o el que la culminó. Solo diré que para mí, padre es el que concibe. El médico que culmina el embarazo, no. Y si hay padre adoptivo, en mi opinión, son Morelos y Guerrero, que de principio a fin de cada lucha fue con el objetivo de lograr la independencia. Como nota aparte, menciono que el primer intento de independencia se debe al abogado Primo de Verdad. Mexicanos, en el acto mismo de mi muerte,
os recomiendo el amor a la patria y observancia de nuestra santa religión. Ella es quien os ha de conducir a la gloria. Muero por haber venido a ayudaros y muero gustoso porque muero entre vosotros. Muero con honor, no como traidor. No queda ni a mis hijos y su posteridad esta mancha. No soy traidor, no. Guardad subordinación y prestad obediencia a vuestros jefes, que haciendo lo que ellos os mandan, cumpliréis con Dios. No digo esto lleno de vanidad, porque estoy muy distante de tenerla. Rezo en voz alta y beso un crucifijo